A continuación, por el Comité de Servicio Profesional, hoy tenemos la visita del doctor Martín Cedrola y le vamos a ceder la palabra al presidente del comité, el doctor Carlos Baruso, a fin de que pueda presentar al doctor. En esta oportunidad vamos a grabar la charla que vamos a tener, entonces después la podemos compartir en las redes sociales. Carlos, te cedemos la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad es un honor poder tener al doctor Martín Cedrola, un neurólogo prestigioso de nuestro medio. Él se ha formado en el Hospital Perrando y tiene cursos hechos en distintos lugares del extranjero. Un poco elegimos el tema de accidente cerebrovascular porque hace unos años, entre los 4 Rotaries, se tomó la idea de poder crear una unidad de stroke. Entonces, realmente después esto se plasmó y la unidad comenzó a funcionar en el Hospital Escuela. Actualmente, el doctor Cedrola está a cargo de dicha unidad y por eso elegimos el tema de accidente cerebrovascular, para que él nos dé un pantallazo de qué es la enfermedad, cómo poder prevenirlo y cómo está funcionando la unidad en estos momentos. Martín, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. La verdad que muy lindas tus palabras. No creo ser merecedor de tanto. Muchas gracias a la gente del Rotary también por la invitación. Sí, hace mucho tiempo, un par de años, estuve muy entusiasmado con la idea de que tengamos en Corrientes una unidad de ataque cerebrovascular, una unidad que pueda prevenirnos y hacernos también mejores médicos con nuestros pacientes para que podamos ayudar a la comunidad. Y una unidad de ataque cerebral es para esto que ven acá en esta pantalla, en este slide, para todo el mundo, para aquel que trabaja en la salud, para aquel que trabaja, que es obrero, para aquel que trabaja en una empresa. Cualquier persona va a estar predispuesta a tener un evento cerebrovascular, y qué mejor que tener un equipo que pueda dar una respuesta ante este flagelo. El evento cerebrovascular no es más que un infarto a nivel del cerebro, que puede ser producto de una obstrucción de una arteria que se va tapando o que se rompe. Esa ruptura o esa obstrucción va a producir que el cerebro, el área que se ve comprometida, empiece a tener una falla y luego una muerte neuronal. Esto es lo que todos sabemos con la clínica clásica, que es la disminución o la pérdida de fuerza en un hemicuerpo, problemas para hablar, vista doble, mareos, a veces mucho dolor de cabeza, un dolor de cabeza, pero no un dolor de cabeza común, sino un dolor de cabeza insoportable, tal vez el peor que me ocurrió en la vida. Estos son los eventos y los síntomas más comunes en el accidente cerebrovascular. Como hablar de la patología cerebrovascular nos llevaría horas y horas y horas, quiero aprovechar este tiempo que tan generosamente me dieron para hablar de hoy, de qué pasó desde aquel momento en que nos invitaron. Recuerdo que fue en el año 2013 cuando tuve la primera reunión con la gente del Rotary, la primera reunión en la que participé con los rotarios, que me recibieron muy bien, que estaban interesados, al 2019 cuando realmente se plasma la unidad, cuando se crea y qué pasa hoy, pero en 2018 y qué pasa hoy, cuál es la situación hoy en 2020 en plena pandemia. ¿Cuál es la problemática? Tenemos una problemática en que sabemos que el accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte a nivel mundial. En la Argentina tal vez es la segunda causa de muerte. Es la primera causa de discapacidad crónica y la segunda causa de demencias. Fíjense que uno no lo tenía mucho para las demencias, pero hoy el evento vascular, los accidentes cerebrovasculares pequeños, esos que uno no se da cuenta, son los que llevan a la demencia. Los accidentes cerebrovasculares están hoy considerados una de las pandemias emergentes junto con las otras enfermedades neurodegenerativas, como ser el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, y eso nos lleva a nivel global a empezar a ver cuáles son las
mejores estrategias que tenemos para tratar de que esto no... Afortunadamente, hace un par de años, ya en 1993, se lanzan los primeros estudios y trabajos sobre cómo tratar un accidente cerebrovascular en las primeras horas. En la Argentina no hay realmente una estadística que sea muy fidedigna, pero sabemos que cerca de 51 a 100 personas por cada 100.000 habitantes van a tener un accidente cerebrovascular en un año. De ellos, cerca del tercio, o sea, entre 20.000 a 40.000, van a fallecer en el primer mes. Y esto se debe a la falta, o se debía a la falta de unidades que puedan tratar estas personas en los primeros días para intentar cambiar un poquito la historia. Han aparecido en estos años intervenciones que hemos hecho desde la medicina para mejorar la sobrevida de estas personas. Sí, la primera fue el uso de la aspirina, de que desde que apareció la aspirina y empezamos a usar aspirina en nuestros pacientes, lográbamos que no fallezcan tanto, que esos 20.000 a 30.000 no sean tantos, pero no podíamos trabajar sobre lo que es intentar no quedar con un deterioro neurológico, no quedarme hemipléjico, no quedarme sin poder hablar. En el año 93 se crea un protocolo de estudio de investigación de una droga que es el trombolítico, el RTPA, que empezábamos a ver que si nosotros tratábamos a las personas que tenían un accidente cerebrovascular isquémicos antes de las 3 horas, probablemente esa persona quede sin discapacidad o con una discapacidad menor a que si no se trata. Posteriormente, el uso de unidades especializadas en el manejo del ACV fueron generalizándose. Quiero contarles que en verdad las unidades de accidentes cerebrovasculares, las unidades de stroke, son unidades antiquísimas. En el año 1956 se crea la primera unidad de stroke en el mundo, junto con la unidad coronaria. Cuando nacieron, nacían unidades para el corazón y para el cerebro. Lo que pasa es que los cardiólogos nos fueron ganando un poquito la mano y los neurólogos, que somos bastante vagos para estudiar, no le dimos el artículo que le dieron los cardiólogos. Y fíjense, 30 años después, en 1956 al 2018, recién tuvimos la primera unidad de ataque cerebral en Corrientes. La primera en el Nordeste se creó en el 2010 en el Hospital Perrando. Luego se hizo en el 2011 en el Hospital de Alta Complejidad en Formosa, y en el 2018 recién llegó acá a Corrientes. Entonces, estas unidades van a cambiar la vida. Y por último, esto que es la trombectomía mecánica, que el año pasado y antepasado nos han empezado a mostrar que tal vez tenemos más posibilidades hoy de salvar a gente con más tiempo, y nos empieza a abrir otro abanico que también se está empezando a dar acá en Corrientes. Entonces, ¿qué es una unidad de stroke? Es un área geográficamente ubicada dentro del hospital que se encarga de tratar pacientes que tienen un accidente cerebrovascular, que está conformado por recursos humanos que en la zona son escasos, y servicios diagnósticos que estén disponibles las 24 horas del día. Personas que están los 365 días del año pendientes de cuidados de pacientes que puedan sufrir un accidente cerebrovascular y verlos en las primeras horas. Todo esto lleva a un gran armado de personas que tienen que estar atentas antes, durante y después de que una persona sufre un accidente cerebrovascular. ¿Sirve una unidad de ataque cerebral? ¿Realmente tiene algún beneficio? ¿Sirvió para algo que Corrientes tenga una unidad de ataque cerebral? Bueno, lo que demostró en el mundo es que las unidades de ataque cerebral bien trabajadas reducen la mortalidad. De esos 30.000 a 40.000 personas que hablábamos, probablemente se reduzca cerca de un tercio. Fíjense lo importante que es tener una unidad de ataque cerebral. Mejor evolución funcional. ¿Qué significa esto? Que las personas que son tratadas en una unidad de ataque cerebral y que sufrieron un accidente cerebrovascular, probablemente le vaya mejor que aquellas que se tratan en un lugar que no esté especializado. Mejor ingresa a residencias de asistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que sean tratadas probablemente no tengan que estar cuidadas en centros de rehabilitación por mucho tiempo,
reducción en la estancia médica, estas personas no se quedan tanto tiempo en el hospital como lo hacían antes, y una cosa importante, que los eventos cerebrovasculares son desastres económicos para las poblaciones que los sufren. ¿Cuál es el objetivo general de tener una unidad de stroke? Primero, que se optimice la estrategia diagnóstica, que todos sepamos cómo hacer un diagnóstico de un accidente cerebrovascular para tratarlo lo más rápido, lo más antes posible. Que esa persona que sufre un evento vascular tenga un tratamiento que sea específico, que esté adaptado al tipo de accidentes cerebrovasculares. Hoy le conté, hay dos grandes grupos, isquémicos y hemorrágicos, pero por ejemplo, dentro de los isquémicos tenemos 5 tipos de accidentes cerebrovasculares, y dentro de los hemorrágicos tenemos 4. Claro, buenas noches, Carlos y Gladys, vení. Entonces, eso es una cosa importante. Disminuir la prevención para que una persona vuelva a tener un accidente cerebrovascular. A veces parece mentira, pero la gente después de tener un evento vascular no se cuida y tiene otro. Detectar también y tener una detección de un tratamiento que sea precoz a las complicaciones. Hoy les contaba que de cerca de 20 a 40.000 personas van a fallecer en los primeros meses, y eso se debe a complicaciones no por el ACV, sino inmediatamente producidas por el ACV. Iniciar una rehabilitación cuanto antes, con una nutrición que esté acorde a la persona, a ver si puede o no tragar, y nuevamente formar a médicos, a más expertos, y tener más expertos que sepan de esto va a llevar a que nosotros tengamos una mejor prevención, mejor promoción y salud de toda la ciudadanía. Esto es un círculo virtuoso de la medicina. ¿Dónde se emplaza o cómo se trabaja con un paciente que sufre un accidente cerebrovascular? Bueno, primero lo que tuvimos que hacer, les cuento qué tuvimos que hacer, tuvimos que montar un equipo agudo de stroke. ¿Qué es un equipo agudo de stroke? Personas, médicos en este caso, un neurólogo, un terapista, que están todo el día pendiente de si ocurre un accidente cerebrovascular, y tienen que estar a los 15 minutos de ser llamados para evaluar el paciente y empezar el tratamiento cuanto antes. ¿Cuánto es el margen que tenemos? 3 horas a 4.5 horas podemos trabajar y mejorar al paciente. Tener protocolos, y tuvimos que hacer protocolos de atención por escrito, tuvimos que escribir, está todo escrito, protocolos basados en la medicina, en lo que hay, en lo mejor que hay en el mundo. Nosotros con la unidad de stroke y con las personas que participan, como el doctor Álvarez, Héctor Álvarez, un neurointensivista hoy referente a nivel nacional e internacional. Trabajamos en el ENGEL. El ENGEL es una iniciativa mundial de unidades de stroke. Bueno, hoy la unidad de stroke de Corrientes es una unidad ENGEL, o sea, de alto prestigio, que la posibilidad de dar lo mejor que hay escrito en el mundo. Servicios médicos de emergencia. Tuvimos que hablar con la gente de la ambulancia, el 107, y decirle que cuando hay una persona que tiene un accidente cerebrovascular debería ser urgente lo más antes posible. Gente de emergencia, hablamos en todo momento, les comentamos la urgencia para que cuando ellos los reciban, porque son ellos los primeros en recibir, activen el protocolo y los puedan internar en la unidad de ataque cerebral. También tenemos equipo de cirugía de una complicación, tenemos diagnósticos de imagen cerebral y cerebrovascular. Con un tomógrafo es suficiente, un resonador sería la gloria, pero con un tomógrafo podemos ya trabajar sobre accidentes cerebrovasculares. También tuvimos imágenes cardíacas. La imagen cardíaca vino gracias a Rotary. Rotary nos dio un excelente equipo de Doppler. Creo que es lo que hoy, uno de los mejores que hay en el mundo. Bueno, fue gracias a la donación de Rotary, y en eso estamos muy contentos. Hoy estuvimos trabajando con ese equipo en un paciente que trombolizamos hace un par de horas. Un servicio de laboratorio y un servicio de rehabilitación. Tal vez el servicio de rehabilitación es lo que más adolecemos hoy para nuestra unidad, pero por lo menos todo lo otro está muy bien establecido. ¿Para qué? Para que podamos hacer una terapia. En el mundo hay 2 tipos de terapias. Una que es trombolisis con el RTPA, con esta imagen que ven acá. A ver, pongo el cursor. Ahí pongo un mutero láser. Esta medicación que está acá
la pongo porque no hay, es el único que hay en el mundo, así que no hay conflicto de interés, es el RTPA famoso, es la medicación que se pasa a una paciente, a una persona que está sufriendo un evento vascular isquémico por las venas. Lo pasamos por la vena y esperamos y vemos si mejora o no. Si no perfunde o si no mejora, hoy tenemos la posibilidad de trasladarlo tal vez al Instituto de Cardiología, donde tenemos un hemodinamista y empezamos a hacer trombolisis mecánicas. ¿Qué significa eso? Metemos un catéter hasta la arteria tapada, mejores resultados y las personas tener menor déficit. Y es así como nosotros trabajamos hoy en la unidad de ataque cerebral. Entonces, estas son las personas que nos acompañan. Hoy somos 4 profesionales, dos binomios, Agustín y el doctor Emiliano. Esto es esta mañana trombolizando una paciente y van a ver abajo, en la foto de abajo, el brazo de esta paciente que no movía este brazo, hora y después ver cómo mejora. Esto gracias al doctor Álvarez, que lo tenemos al doctor Álvarez, creo que Corrientes, y al doctor Plano, que también estuvo coordinando. Un saludo, Martín. Yo te pido la palabra, no sé si me escuchás, Martín. Sí, te escucho. Gracias por recordar que es el lanzamiento reciente de la red de stroke en la provincia de Corrientes, junto con la red de IAM, que en realidad para nosotros son supra-ST, es decir, para un infarto en especial, ¿sí? Y la stroke es isquémicos, tengo entendido. Lo presentó el doctor Álvarez y verdaderamente ha tenido gran repercusión y a mí me dejó sorprendido hasta dónde llega. ¿Sí? Verdaderamente está muy bien cubierta la provincia y ojalá esto salve muchas vidas como es lo que esperamos y que la gente, si queda con secuelas, sean las mínimas posibles. Yo quisiera preguntarte algo, Martín, porque sabes que es un tema que a mí me interesa particularmente, que es el de la rehabilitación, porque en Buenos Aires lo he hecho durante muchos años en Remedio Center y teníamos muchos pacientes secuelados por enfermedades cerebrovasculares. ¿Dónde estamos realmente parados en Corrientes con la rehabilitación del stroke? Tanto en el privado como en el público, te pregunto, porque con esto del COVID estoy un poco absorbido y le perdí un poco el hilo a la rehabilitación del stroke en Corrientes. Qué buena pregunta y es una buena reflexión la que voy a hacer. Estamos como hace 2 años atrás con una unidad de ataque cerebral. Estamos muy atrás. Realmente nosotros tenemos un gran caballito de batalla que es el ICAL, digamos, donde los chicos intentan hacer lo máximo posible, pero pese a muchos esfuerzos a veces es difícil. Nosotros creo que eso es algo que por ahí lo hablamos varias veces. Corrientes necesita, adolece de un centro también que pueda rehabilitar a aquellas personas que no se beneficien tanto con un trombolítico o que queden con alguna secuela, porque recuerden, a veces nosotros pensamos únicamente que quedar hemiparético, que quedar sin mover un brazo es todo, pero un infarto cerebral muchas veces produce problemas para hablar, para escuchar, para sentir, depresión, caminar, comer, y esas cosas todavía no las tenemos realmente cubiertas, y sería muy bueno que o en el ámbito público o en el ámbito privado o en algún ámbito realmente se pueda lograr gestionar, y yo sé que el doctor Plano con eso tiene un especial ímpetu y ojalá que algún día se pueda llevar a cabo, ¿no?
Bueno, ojalá sí sea. Gracias por tu respuesta, Martín. Buenas noches, doctor Cedrola. Yo soy kinesióloga. Hola, buenas noches. Yo soy kinesióloga y también soy docente de la Universidad de la UNI, de una materia de 5º año de kinesiología. Y en realidad estoy encantada de poder participar en este curso porque de verdad desconocía que existiera esta técnica y me parece que de pronto como que tendríamos que hacer un mea culpa porque hace muchos años nosotros manifestamos de la necesidad de que los médicos participen, hagamos reuniones en conjunto con los médicos, los neurólogos, así, de tal manera que ustedes sepan el trabajo que nosotros hacemos y nosotros sepamos, me parece, un tema interesantísimo, cuántas personas podrían quedar sin secuelas si uno conociera, creo que no está tan difundido, no sé, yo no estaba enterada, trato de informarme mucho, hago muchos cursos en la universidad, pero desconocía de que se hiciera esto en el hospital escuela, por ejemplo. Lo conocía a usted porque sé que hacía, me parece que un tratamiento para pacientes que quedan con secuelas, pero no sabía que existiera esto de tal magnitud. Y en cuanto a la rehabilitación, creo que es una materia pendiente hoy de los kinesiólogos, que yo no sé si nosotros hablamos mucho en la docencia, qué es lo que pasó, porque hace muchos años, yo hace 25 años estoy recibida, y creo que somos casi los últimos kinesiólogos que hacíamos caminar a los pacientes hemipléjicos. Ahora es como que los chicos están más relajados, estamos viendo si salen más fisioterapeutas que kinesiólogos. Los fisioterapeutas sienten en realidad hacerle magnetoterapia o cosas así no tienen mucho efecto. Así que me encantaría en realidad que se pudiera hacer, quizás así como se hizo una reunión de Rotary Club, que se tome la iniciativa y poder hacer y a darle charlas, por ejemplo, a los estudiantes de kinesiología. Me parece una cosa fantástica. Estaba indecisa de participar o no, pero en realidad muy, muy linda la charla, muy, muy interesante. Martín, Martín, hola. perdón, doctor Cedrola, Sí, Martín. le voy a hacer las preguntas del chat. ¿Los escucho? Sí. ¿Qué pasa si no llegan a tiempo a una atención médica por la falta de conocimiento y por la falta de equipo en hospitales? Bueno, si no se llega a tiempo, digamos, va a ser muy difícil tal vez usar, si es un accidente isquémico, que podría ser plausible de hacer un trombolítico, probablemente no se lo podamos hacer. Igualmente se lo va a cuidar, digamos, no es solamente hacer que no quede que es solamente poner la droga, sino que es el cuidado. El cuidado es importantísimo. El cuidado, la rehabilitación ahí en la cama, en el momento, es importantísimo. La idea es que lleguen lo antes posible a un equipo que lo sepa cuidar. Con más premura mejor, pero la rehabilitación, ¿cuándo se empieza a rehabilitar un paciente con ACV? En el momento que está internado. Ahí se empieza a rehabilitar. Doctor, con Martín, respecto a ¿te puedo hacer una pregunta? Quería hacer Sí, una pregunta, Martín. Sí, por Dios. ¿No será que la población no conoce, está enterada de que existe esta unidad de accidente cerebrovascular y que nosotros tendríamos que difundir, o el gobierno tendría que difundir más que esto existe? Es como el Instituto de Cardiología, cuando uno tiene un dolor de pecho, va al Instituto de Cardiología. Esto tendría que ser cuando uno perdió la fuerza o tiene visión doble, ir a la unidad de stroke, digamos. ¿No será que nos falta promocionar un poquito? Sí, seguro que nos falta, yo creo que falta promocionar tal vez la unidad. Para mí el mejor accidente cerebrovascular es aquel que no se cumple, que no se produce. Pero sí, por ahí asociado a las campañas de prevención, contarles a la gente que hoy tendría la posibilidad de llegar, y ojalá que también esto que
que se inauguró ayer con el doctor Plano y con el doctor Álvarez, en el interior también ya saber que van a haber lugares. Esto es todo muy reciente, estamos empezando a gatear y seguramente esto va a ser algo que va a ir creciendo. De hecho, va creciendo, las trombolisis se van haciendo. En el hospital de la escuela, creo, no, pero bueno. Hay algunas preocupaciones que por ahí me dan. Quiero contarles que un trombolítico no es una droga barata, y eso a veces podría llegar a ser tal vez un inconveniente, ¿no? Porque algunas obras sociales todavía, ahora estamos intentando luchar por una ley provincial de accidentes cerebrovasculares que pide a los prestadores, a los financiadores del sistema de salud que nos devuelvan por lo menos las drogas que utilizamos, para que todo el mundo pueda acceder, ¿no? Para que todos podamos acceder. Doctor. Perfecto. Doctor, le hago la segunda pregunta. Le hago una segunda pregunta, doctor, de acá del chat. ¿Cómo saber si tengo un accidente cerebrovascular y cuál de los ACV es el más peligroso? Bueno, es una pregunta muy amplia. Todo aquello que produzca una discapacidad en mi ser puede ser un accidente cerebrovascular. Tenemos lo más común. Lo más común es la hemiplegia. Me quedo hemipléjico, o sea, me quedo sin mover un brazo o una pierna, o un medio cuerpo, o me quedo sin poder hablar, se me tuerce la cara, a veces me da vértigo, mucho vértigo. El peor accidente cerebrovascular que yo creo que se produce, o el que más mortalidad tiene, es por la ruptura neurismática, cuando una pequeña arteria, un pequeño saco que se forma adentro del cerebro se rompe. Es ese accidente cerebrovascular que viene con un dolor de cabeza que se llama cefalea en trueno, porque es un dolor de cabeza que parece que un trueno te partió la cabeza. Bueno, ese es el que mayor mortalidad generalmente tiene. Perfecto. Doctor, la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionar frente a un accidente cerebrovascular? Primero llamar cuanto antes al 107. Hay unas preguntas que nosotros solemos decir a la gente para que le pregunte a una persona. Por ejemplo, le pedimos que muestre la sonrisa, a ver si los labios son simétricos. Los labios, si ustedes se tocan y se miran ahora, van a ver que generalmente son simétricos. Los dos están a la misma altura. Si se le cae uno, probablemente tenga un evento vascular. Le pedimos que los pulgares estén así, que mantengan los pulgares. Si yo tengo un pulgar que se me cae, ya probablemente tenga un evento cerebrovascular. Y le pedimos que haga una frase y escuchamos, una frase que intente tener palabras que sean linguales y dentales. Por ejemplo, frutilla. El flan tiene frutillas y frambuesas. Si no lo puede decir, probablemente tenga un evento vascular. Lo acompaño, llamo a la emergencia. Tenemos un gran sistema de emergencia acá en Corrientes. Avisamos que probablemente el paciente tenga un accidente cerebrovascular y ahí se dispara la cadena, ¿no? Una cosa muy importante es que como Corrientes, gracias a Dios, es una urbe chica, es muy difícil que uno no llegue muy rápido al hospital. O sea, tenemos una ciudad que relativamente todavía es chica, ¿no? Tacho, ¿querías hacerle alguna pregunta al doctor también? Sí, pero en algo se me anticiparon ya con otras preguntas. Yo quería saber si había algún síntoma que nos avisara o nos dé un poco de tiempo antes de tener el ACV. Esa era la pregunta que le iba a hacer, pero a veces respondió bastante al tema. Sí. A veces existen lo que se llaman las anginas cerebrales, llamamos infarto isquémico transitorios. Son estos infartitos o estos eventos que duran 10 minutos o menos. A veces me pasó eso, o sea, me quedé sin hablar 10 minutos y como que no le doy artículo. No, eso puede ser una angina, pero no del corazón, sino una angina cerebral. Las anginas cerebrales, por lo general, duran entre 10 minutos y hasta 1 hora. Antes se pensaba que podía durar 24 horas. La verdad es que el 98% duran menos de 1 hora, y ese 98%, el 90% están en los primeros 10 minutos. O sea que uno podría tener así, podría
diagnosticarse. Gracias, doctor. Realmente ya voy a tener mucha atención en esto que me acaba de decir. Muchas gracias. Doctor, la verdad es que nos hacen varias preguntas en el chat. Otra de las preguntas es si hay riesgo que haya complicaciones cuando se realizan tratamientos combinados con ambas medicinas que usted había comentado hoy al principio, y si recomienda realizar ambas. Mire, obviamente que en toda intervención médica hay un riesgo que muchas veces es menor al no hacerlo. Todo fármaco tiene la tasa de riesgo y tiene algo que se llama, esto ya es muy técnico, que se llama NTT, que es el número de pacientes que yo tengo que tratar para que tengan un beneficio. Hacemos una balanza y vemos si es menos malo poner la medicación que no ponerla. Les cuento. No aumenta el riesgo en sangrado en general, porque una vez que se hace el trombolítico, hacer la trombectomía mecánica ya no va a tener tanto riesgo, no tiene tanto riesgo. ¿Cuál de hacerlas de las dos? Bueno, es una pelea que se tiene, pero de acuerdo a la discapacidad se toma y se va a ver a qué persona se va a hacer trombolisis intravenosa y a cuál probablemente, digamos, vamos a hacer una mecánica. Si yo veo que es una gran arteria la que se enfermó, que yo ya la veo por una tomografía que está muy dura y que probablemente no mejora con el trombolítico intravenoso, y probablemente ya empiezo a abrir la jugada para una trombectomía mecánica. Eso se hace con cada paciente y es por eso que hay un equipo, un binomio, y les conté, un neurólogo y un terapista que están entrenados para poder discernir eso. Por eso es importante la formación y los protocolos que hoy les escribí. ¿Se acuerdan que hoy les hablé de protocolos, que seguíamos protocolos, para tener la mejor asertividad ante esa situación? Doctor, otra consulta más. ¿Hay patologías que tengan síntomas similares a los accidentes cerebrovasculares? Sí. Por ejemplo, una cosa muy interesante es la hipoglucemia. Una persona que tiene diabetes, es muy común que a veces el diabético se bajó mucho el azúcar y quedó un poco mareado, o perdió, o empieza a tener mareo y lo quieran trombolizar. Por eso es que el laboratorio es tan importante. Cuando uno ve a un paciente con un accidente cerebrovascular, ve todos los síntomas, hace algo que llamamos checklist, o sea, pasamos una revisión estricta de si puede tener o no, porque hay cosas que también nos contraindican para poder hacer la droga. Pero sí, una hipoglucemia, muchas veces algunos pacientes convulsionan y no sabemos si convulsionaron porque eran epilépticos o porque la CB le estaba haciendo convulsionar, que a veces también nos cuesta. Para todas esas cosas es que el equipo y el binomio siempre somos dos para poder tomar una mejor decisión y que no sea uno solo, ¿no? Otra consulta, doctor. ¿El síndrome fosfolipídico puede tener relación con los ACV? Sí. Síndrome antifosfolípido. Claro, antifosfolipídico. Me imagino que se cortó. Pero si es el síndrome antifosfolipídico, sí, un síndrome antifosfolipídico es una condición que hace que yo tenga mayor riesgo de hacer infarto. Acá lo tenemos al doctor Baruso, que es especialista en esto, me da vergüenza hablar delante, pero el síndrome antifosfolipídico, que es algo que el doctor Baruso maneja y maneja mucho, me predispone a tener un evento cerebrovascular. Otra de las consultas también que hacían, que me parece que ya respondió un poco al principio, fue si cuentan con un espacio en la unidad para la rehabilitación de los pacientes. Se referían a espacios físicos. Esto es lo que hoy nos decía, hablábamos con el doctor Plano, ¿no? Yo sé que hay un proyecto ambicioso que en algún momento después, probablemente postergado un poco por la pandemia, pero en algún momento ojalá tengamos una alegría de que tengamos. No, hoy no hay una unidad, un lugar terapéutico, inclusive con la unidad de ataque cerebral, su lugar físico al día de hoy está un poquito relegada porque están construyendo la nueva terapia, entonces las camas que son para nosotros todavía no las podemos usar. Hoy usamos el shock room de la emergencia que nos dan de prestado, cuando realmente nos prestan la gente ahí, y ahí intentamos hacer magia, realmente. Buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿Puede ser? Sí, ¿Cómo sí. estamos?
En la fase deportiva, Martín, podemos identificar cuando estamos jugando, hagamos de cuenta, jugadores de rugby, conmociones cerebrales, que se desvanecen los jugadores a la hora de atenderlos, si bien podemos hacer las preguntas de rigor, esto más adelante puede traer alguna secuela parecida o patología que tenga que ver con la ACV, o podría despertar alguna patología similar, o darse esta situación con esos jugadores que tuvieron conmociones cerebrales. Bueno, Vicente, hay dos preguntas, dos respuestas a esa pregunta. La primera, los pacientes que hacen deporte de contacto y tienen trauma directo sobre el cuello pueden disecar una de las arterias. Las arterias que están en el cuello, que son las carótidas y las vertebrales, por un trauma directo se pueden doblar, disecar y producir un accidente cerebrovascular. De hecho, yo tuve la oportunidad, cuando trabajaba en Resistencia, vi dos jugadores de rugby, uno de 25 y otro de 18, que quedaron hemipléjicos por eso, un accidente cerebrovascular. La segunda pregunta es una caja de Pandora que se abrió hace un par de años, que es la microconmoción cerebral crónica, el traumatismo cerebral mínimo crónico, que produce pequeños daños axonales que se van acumulando, llevando a deterioros cognitivos, o sea, a demencias. Y nosotros, yo trabajo en un instituto privado que estamos haciendo un trabajo de investigación en chicos que pelean MMA y estamos evaluándolo cognitivamente y vamos viendo, y probablemente en un par de 1 o 2 años podamos decirle cómo le fue cognitivamente antes de que empiecen a pelear y después que empezaban a pelear, cómo le fue la cognición. Es algo que estamos haciendo un trabajo de investigación acá. Otras consultas que nos hacen en el chat es si hay mareos al acostarse o al levantarse y si eso puede significar un posible ACV. No, probablemente si es un mareo cuando se está levantando o acostándose, puede ser dos cosas. Que tenga un problema en las arterias que llevan la sangre hacia el cerebro, que disminuyan la velocidad, probablemente o porque tengan una insuficiencia cardíaca o un problema aórtico, o bien un problema en los vestíbulos, que son los órganos del equilibrio, que a veces producen mareo cuando yo me estoy levantando o acostando. No. Ahí hay que hacer un examen, un interrogatorio y muchas veces trabajamos en equipo con el cardiólogo. Una cosa interesante que en estas unidades, y hoy la medicina como yo la veo es una medicina en equipo. Hoy hablaba de fisioterapia la kinesióloga y la verdad que yo aliento mucho a trabajar en equipo. Es así. Otra consulta, doctor. ¿Cómo es el ACV con una persona que tiene arteriosclerosis? Y el ACV con una persona que tiene arteriosclerosis, yo asumo que habla de una persona que tiene una arteria tapada. Si es una arteria tapada, una aterosclerosis, atero de ateroma, el ACV va a ser grande, probablemente de gran arteria y va a ser malo. Cuando es de una arteriosclerosis, o sea, las arterias se ponen duras, los ACV van a ser chiquitos. Van a ser chiquitos y van a ser probablemente a los que lleven a la demencia vascular y no a un gran ACV. Que para mí a veces es más difícil. Yo todos los días en el consultorio veo personas que vienen con olvidos y resulta que cuando hacemos resonancia encontramos que el cerebro está totalmente con una cantidad de pequeños infartitos. Ojo. ¿Qué trombolíticos están usando ahora? Grandes los ojos, así Cristina. Doctor, ¿qué hay de cierto de esa pistolita láser que le ponen en la cabeza y que dice que mata? Me mató, no sé. Voy a leer, no sé. Eso ya no sé, capaz que hay uno Sí. Ahora últimamente lo hacen acá en la muñeca. Ya no ponen en la mira, ahora entendí, no creo que eso realmente sea así. No es así. De hecho, es una pregunta que nos hicimos mucho con los celulares. A ver, los celulares están todo el día al lado de nuestra cabeza, dormimos con el celular al lado de la oreja, ahí estamos pendientes, y el celular en todo momento está recibiendo y enviando radiación. Nadie chequea, los celulares tienen que tener una cierta cantidad de radiación para que no sean malos. Nadie las chequea, de hecho. Pero si soportamos los celulares, probablemente esa pistolita no nos haga nada, realmente. Bueno,
Creo que no hay más preguntas. Queda una, Cacho, que dice Sí. qué trombolíticos están usando ahora. Si no hay más Lorena preguntas, vamos a también agradecerte, decía- Martín, tu charla. Hola. Hola, no escuché. ¿Sí? No, les decía Sí, que Nati. quedaba también dos Sí, preguntas que María. decían en el chat, que decía qué trombolíticos estaban usando ahora y cuáles son las complicaciones que puede dejar en el cerebro. Bueno, los trombolíticos es eso esa fotito que le mostré. Hay un solo trombolítico, que es el RTPA en el mundo. Hace un par de años un equipo italiano intentó utilizar algo que es uno parecido al Alteplase, que es el que usamos, que se llama Tecneplase, sin mucha mejoría. Y la complicación es, bueno, el sangrado, ¿no? Porque el trombolítico no es más que un gran anticoagulante que intenta romper un coágulo. Entonces, obviamente, el sangrado en las primeras 24 horas, el control que hacemos es totalmente estricto. Muy pocas veces hemos visto, igual, y en el mundo muy pocas veces se vieron sangrados que realmente sean malos. Se producen sangrados, inclusive hoy clasificamos a los sangrados en sangrados que son malos y sangrados que son buenos, digamos, o sea, que no interferirían y que los toleramos. Son mayores los sangraditos buenos que los malos. Por eso es que se hace esto en el mundo desde el año 1993. Excelente, doctor. Bueno, si no hay ustedes. preguntas, damos por finalizada la charla del doctor Martín Cedrola. Excelente charla y probablemente hayan quedado muchas preguntas. Lo que sí estimulamos es a que esta unidad se conozca más entre la población para que, bueno, la gente pueda recurrir en forma precoz y tener menos complicaciones con un accidente cerebrovascular. Gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes y cuando quieran, ya saben, me ubican. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. La verdad es que siempre quedan muchísimas preguntas más que hacer, pero la verdad es que con este tipo de charlas usted nos aclara muchísimo el panorama, sobre todo qué es lo que debemos hacer en los momentos previos y bueno, qué hacer con un paciente, ya que debemos derivar, digamos, a una clínica o a la unidad stroke que tenemos en la ciudad de Corrientes. Desde el Rotary Club Corrientes Costanera le damos las gracias por estos minutos que se pudo tomar con nosotros, y bueno, también tuvo una gran convocatoria porque desde otros clubes también lo vinieron a escuchar en el día de hoy. Si puede pasar su dirección en donde él tiene su clínica, estaría muy bueno para tenerlo presente. No, es un chivo que no está bueno pasarlo por acá, pero el doctor Baruso seguramente se los pasa después. Que lo busquen como Neuronea, ¿sí? Ahí está, como Neuronea. Ahí está. Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias, Martín. Doctor, vi una pregunta en el chat. Disculpe, doctor Cedrola, ya sé que le felicitamos, su charla excelente, pero me pareció muy interesante hacerle esta pregunta en relación preguntan si hay alguna cura próxima para el Alzheimer. No hay. Hay muchos trabajos de investigación, muchos trabajos sobre lo que eran las posibles vacunas, ¿no? Las vacunas, se empezaron a trabajar sobre vacunas. Lo que pasa es que esas vacunas anti-beta-amiloide, que es la sustancia que se acumula en el Alzheimer, produjo muchas encefalitis, y entonces eran más mortales que buenas. Realmente lo que hoy aconsejamos, hay muchas cosas que en la cotidianidad podría hacer y por ahí no lo hace. Por ejemplo, hoy hay dietas que uno debería hacer a mediana edad para evitar el acúmulo de beta-amiloide, la dieta mediterránea. Hacer actividad física reduce muchísimo el riesgo de tener un Alzheimer. Yo a la gente le digo,
La vida social para el ser humano es lo más imprescindible que tenemos para no desarrollar una demencia. Cuando somos grandes queremos estar solos y ahí eso es malísimo. El chisme, yo le digo a la gente, a las mujeres o a los hombres cuando van al consultorio, dense al chisme, cuéntense las cosas, abrácense. Ahora no podemos estar, estamos en pandemia, una macana, pero generalmente la vida social es lo mejor que hay para intentar prevenir las demencias. Vida social, pasear, hablar, contar, tener emociones es lo mejor. Aparte Martín, de mi parte te puedo decir que la actividad física es lo mejor y obviamente que esta patología van a decrecer en la medida que se alimente bien la gente, que no sea sedentario y que haga actividad física. No sé qué te parece a vos. Así es, totalmente, eso es lo mejor. De hecho, para la diabetes, hoy pasa que me engancharía, hablaríamos mucho tiempo, porque es algo que me apasiona, pero hoy la nueva capacidad de saber si somos saludables son las unidades MET. Eso seguramente Vicente después algún día le va a contar. Pero, por ejemplo, hoy le podemos decir a la gente que camine entre 300 a 600 minutos por semana, que haga actividad física entre 300 a 600 minutos por semana. Son 40 minutos por día, no es mucho. Vos fijate que antes hablaba de los 10.000 pasos diarios, por ejemplo, que es una forma de mantenerse óptimo y saludable. Entonces, todas esas cosas hoy prevendrían el Alzheimer. Totalmente. Muchas gracias, excelente charla. Gracias, Martín. A ustedes. Excelente, doctor. Gracias, doctor.